Y responsables, disculpas por estos minutos de demora. Segundo, agradecerles una vez más su presencia en esta conferencia de prensa. Estoy acompañado del ingeniero Nicolás Zárate, candidato a senador y coordinador del Interior, y la señora María José Argaña, candidata a senadora también, y jefa de campaña. Nosotros queremos hacer esta conferencia de prensa para demostrar de que no nos olvidamos de los compromisos asumidos. Y nosotros habíamos hecho una reunión cumbre con todos los candidatos en la Junta de Gobierno para sellar un acuerdo de unidad que se firmó en aquella oportunidad el 2 de agosto, ¿verdad? También en esa oportunidad recordamos a los candidatos que hemos entregado una propuesta formal. La propuesta formal que tengo en la mano y que ustedes recordarán tenía 6 puntos. La presidenta del partido prometió poner la propuesta formal a consideración primero del Comité Ejecutivo y luego, si era necesario, a consideración de la Junta de Gobierno. En esa propuesta formal, el primer punto era que la unidad no sea solamente un documento, una foto, una firma, sino que tenga mecanismos concretos, por fechas, cómo nos íbamos a comportar hasta la elección del 9 de diciembre. Cómo nos íbamos a comportar desde el 9 de diciembre para trabajar todos juntos los colorados hasta el 21 de abril. Y cómo nos íbamos a comportar los colorados si el pueblo nos acompañaba después del 15 de agosto en función de gobierno. También habíamos solicitado la instalación de una mesa de trabajo para discutir los grandes ejes que los presidenciales iban a presentar como colorados. Me refiero a los temas centrales, al combate a la pobreza, a la falta de oportunidad de los jóvenes, a la inseguridad ciudadana y otros ejes que habíamos planteado. Porque todos los candidatos dicen las cosas lindas, pero nadie dice el cómo. A nosotros nos interesa el cómo. Y también hemos hecho una propuesta que en su momento recibió muy buena atención de 2 de los 5 candidatos presidenciales, que es que la Junta de Gobierno, en base a la gigantesca cantidad de recursos que maneja, se encargue de los gastos logísticos de transporte de electores, viáticos y alimentación de los mesarios para nivelar la cancha, para que todos los colorados podamos tener la oportunidad de participar libremente. También habíamos planteado el tema de la propaganda electoral, la necesidad de restringir o limitar para que el dinero o la estructura no sea un factor preponderante y para que haya más posibilidades que todos los colorados, pensando inclusive en los movimientos regionales. Y en esta conferencia de prensa y aprovechando esta oportunidad, vamos a promover una reunión de todos los movimientos regionales de todo el Partido Colorado en este lugar, sin ningún tipo de compromisos, para lograr que todos ellos firmen estas peticiones y que la Junta de Gobierno se pronuncie en relación a lo que hemos planteado. También dijimos que todo esto acordado lo hagamos en el seno de una magna convención partidaria, para que los convencionales electos en las últimas elecciones internas partidarias puedan ser quienes refrenden esto y permitir que el Partido Colorado, abierto a la sociedad, pueda hacer alianzas políticas con los movimientos y partidos políticos, porque a pesar de que tengo mucha fe en la fuerza de mi partido, creo que es necesario consensuar programas con otras fuerzas políticas. Por último, y no por menos más importante, primero el país y después el partido. Primero el país y después el partido y después el movimiento. Nosotros pedimos que esta injusta, ilegal e inmoral sanción que hemos recibido en el Mercosur y el ingreso de Venezuela se conviertan en una causa nacional y, de ser posible, esté liderado por el Partido Colorado, porque es una vergüenza el atropello que se está haciendo. Y exigimos al gobierno nacional que haga la defensa de la soberanía y la independencia del Paraguay en homenaje a nuestros héroes de mayo de 1811 y a quienes lucharon ferozmente en la guerra del 70 y a quienes lucharon del 32 al 35, y no queremos acciones ambiguas o timoratas de ninguno de los partidos políticos, de ninguna de las fuerzas políticas. Y acusamos y responsabilizamos seriamente a Lugo y sus seguidores de las sanciones económicas que va a sufrir el Paraguay, porque realmente creo que los más perjudicados van a ser los sectores más humildes. Cuando el comercio deje de funcionar, cuando cesen las exportaciones y las importaciones, las fábricas, los empleos, las empresas paraguayas van a empezar a despedir los sectores menos capacitados, los operarios, los obreros, los choferes, los estafetas, los ordenanzas,
Y alguien se tiene que hacer cargo de eso. Entonces, el Partido Colorado siempre ha defendido el país. Por eso es Asociación Nacional Republicana. Y no podemos retrasar el esfuerzo. Nosotros acabamos de llegar de un viaje a Buenos Aires donde hemos llevado la bandera paraguaya, se ha publicado en medios de comunicación y queremos que el Partido Colorado asuma una posición como la que ya asumió. Ustedes recordarán que la Junta de Gobierno es la que se opuso al ingreso a Venezuela. Resulta ser que ahora algunos están con una actitud mucho más tibia y más sencilla. Yo quiero que el Partido Colorado tenga la bandera de la defensa, de la independencia y la soberanía del Paraguay. Entonces, les recordamos a través de esta conferencia de prensa y gracias a su invaluable presencia, a todos, que estos 6 puntos no nos estamos olvidando. Y de paso, celebramos que algunos otros candidatos acompañen nuestro esfuerzo de transparencia en el manejo de los fondos del partido, porque hemos leído que así como nosotros planteamos esto ya hace un tiempo atrás, ahora otros movimientos se están sumando para saber realmente en cómo se invierte el dinero de todos los colorados. ¿Ya? Y hemos exigido la reglamentación del uso de los fondos para que no sea tan discrecional. Y el hecho que siempre se haya hecho así, no quiere decir que se siga haciendo mal. A partir de ahora, y más todavía cuando hay una presidenta que es candidata, con mayor razón. Por esa razón nosotros con mucha firmeza y con mucho respeto, sin que se enoje con nosotros, le dijimos, te va a ser más cómodo hacer tu campaña fuera, ¿verdad? Pero a nosotros nos cuesta montar este PC y resulta ser que hay otros PC que son la propia Junta, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento un colorado sabe si visita a la candidata o si visita a la Junta, ¿verdad? Nosotros tenemos diferencias profundas con los 4 candidatos. Las diferencias son de trayectoria, las diferencias son de conducta, las diferencias son de discurso, las diferencias son de propuesta. Y nos vamos a encargar de decirlo. El pueblo colorado necesita saber la verdad. Por eso somos claros. Una cosa es la unidad, otra es la complicidad y la impunidad. Y si yo voy a debatir con ellos, quiero saber, no yo, el pueblo colorado tiene que saber cuál es el origen de sus bienes, cómo viven, cómo trabajan, dónde viven, qué hacen, qué proponen. Porque si no, todos vamos a decir lo mismo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre un periodista que se levanta a las 7 de la mañana, se cuelga un micro, trabaja hasta las 8 de la noche y mira por la ventana a un diputado que gana 30 millones de guaraníes que nunca administró una despensa? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Entonces, ¿quién defiende a toda esa gente que trabaja, que estudia, que se rompe para llegar a fin de mes? Nosotros lo vamos a defender. Esta candidatura va a defender. A mí ya no me interesa salir en una ficha, ya tengo 14 elecciones, tengo 53 años y un hijo de 20 años. Estoy de vuelta. No voy por la vanidad del poder. Voy para reivindicar la clase política, porque estoy harto de ser liderado por estas personas que lo único que hacen es tener dinero, comprar estructura, alquilar dirigentes y tratar de llegar al poder para hacerse más rico. ¿Y quién le va a enfrentar? Nosotros, sencillamente nosotros. Y tenemos 4 meses. Y si logramos que este mensaje llegue a más gente en 4 meses, Dios quiera, a pesar de nuestros errores, vamos a lograr transformar las cosas. Ese es el mensaje. Ahora, sobre el tema de la auditoría, Lilian, Te voy a decir como abogado, si los síndicos firman algo que es ilegal, tienen responsabilidades civiles y penales. Y si hoy hay un tesorero que es de Honor Colorado, que el tesorero de Honor Colorado entonces demuestre en qué se está gastando la plata. Porque de repente nosotros mismos propusimos que sea el general Soto Estigarribia y fue elegido un tesorero de consenso en la primera crisis. Ahora le vamos a pedir al general Soto Estigarribia que nos muestre los números, no a nosotros, a ustedes, al pueblo colorado. Porque hay un detalle, esta plata no es solo de todos los colorados, esto sale del bolsillo de todos los paraguayos. O sea, con tus impuestos cuando vos compras un chupetín, se va para los partidos políticos. Y hay que exigirle a los liberales que gastaban 25 millones de dólares. ¿Por qué no le preguntamos a Llano qué hizo con 25? Y hay que exigirle a Filisola, que tiene un partido de barrio, en que gastó $1 millón. Se dice fácil, pero es mucha plata. Todos los días ustedes ven en los corredores y en los pasillos de los hospitales que no hay medicamentos. Y resulta ser que los partidos recibimos 25, 28 millones de dólares y nos vamos a explicar encima qué gastamos. Exijan, así como estamos exigiendo nosotros. Hay que ponerle el micrófono en la cara, porque el que quiera administrar la cosa pública tiene que dar razón de sus hechos. O si no, que se quede en su casa a jugar fútbol. En Paraguay se vive muy bien con perfil bajo. Podríamos estar todo el día comiendo asado, viajando al interior y metido en un arroyo. Pero lo que queremos es hacer la actividad pública, lo que tenemos un lenguaje duro, como hemos tenido 25 años, yo vengo del Mopoco, recordarán. Y he cometido errores, claro que he cometido errores, y a vos te consta cuántas veces no he cometido errores en la Intendencia y hemos tenido nuestra diferencia, pero nos toqué una moneda en homenaje al apellido de mi padre, y eso me da la autoridad moral para exigirle con quién me enfrento de esto. Y esto no lo hago solo por mí, aunque no crean.
lo hago por una generación que está ausente. Necesitamos que el Paraguay se levante. Yo estoy harto de ser tratado como un país de cuarta. Yo acabo de venir a la Argentina y es lamentable. Viene acá este farandulero argentino y nos patotea a las autoridades judiciales de este país. Entonces yo creo que en algún momento dado, ¿y por qué? Porque nuestra autoridad no tiene autoridad moral. ¿Pero quién es el garbellano para amenazar a un fiscal o a un juez? Entonces yo creo que el Paraguay necesita ponerse de pie. La gente tiene que romper su indiferencia. Yo no les pido que participen de una concentración ni peguen calcomanía, solo quiero que voten. 50% de los colorados no votan. Lugo fue presidente apenas con el 10% de la votación del Paraguay. Y después nos quejamos 5 años por Facebook o en la calle o en la plaza, pero no somos capaces de involucrarnos en la lucha donde se... El primer paso, exactamente, el primer paso y prometido fue bajar esto a la Junta de Gobierno para que las autoridades del Paraguay insistir ante las autoridades nacionales la defensa de la soberanía y la independencia del Paraguay ante el atropello del Mercosur, abrir un amplio con Dilma, Pepe y, ¿cómo se llama el amigo? Y Cristina, como si nada hubiese pasado, y fuimos suspendidos 13 meses por no hacer nada, y quienes atropellan diariamente sus constituciones se dan el lujo de interpretar las nuestras. Aquí ha habido un proceso constitucional y nosotros queremos que el Paraguay no sea sancionado, sino que sea reconocido en su independencia y soberanía, y no esperar directamente el 15 de agosto para que esto se resuelva. Y hacerle responsable al amigo Lugo y a todos sus seguidores, que ahora además quiere violar la Constitución. ¿Y por qué lo quiere hacer? Lo quiere hacer porque sabe que le van a decir que no en la justicia electoral. Va a encontrar argumentos para contarle a sus amigos bolivarianos de que la derecha o la oligarquía o los imperialistas le están trancando su candidatura cuando él se opuso a la candidatura de Nicanor y a la reelección. Hay que refrescarle la memoria a la gente. También va a suceder lo mismo cuando pierdan la justicia electoral y se vaya a la Corte Suprema de Justicia y de vuelta va a cargar contra otro poder del Estado. Y ese es su juego, de gastar las instituciones democráticas. Nuestro juego es asumir que nuestra democracia ha generado 2,5 millones de pobres y es ineficiente y ha tenido lamentablemente al frente muchísimos funcionarios que no han estado a la altura. Pero nuestra tesis es cambiar los jugadores para que el sistema funcione, y para eso hay que elegir los mejores, y para eso invito a la ciudadanía sana y decente de este país que no se cree de brazos cruzados, que vote a favor o en contra de este proyecto, pero que participe. Cada vez que nos quedamos en la gradería, un corrupto, un incapaz, un mediocre, un ladrón, que hoy gana 30 millones de guaraníes, llega al poder y se queda 5 años viviendo como un prócer porque la gente buena se quedó en su casa. Esta es la rebelión de los mansos y tenemos que hacerlo una vez por todas y no nos vamos a cansar hasta el último día de seguir con esta letanía. Por eso es muy importante que apenas a 4 meses las internas, con gran alegría, hoy nos enteramos hace apenas unos minutos, que así como los 2 punteros bajaron, nosotros estamos subiendo y todavía no hicimos campaña. Apenas nos comunicamos con ustedes, ¿verdad? Según el encuestador Tacachace, la candidatura que más está subiendo, a la que menos crédito le dan todavía, pero los que me conocen a mí, sobre todo conocieron a mi padre, saben que somos gente de lucha y no nos entregamos fácilmente. La unidad no es la complicidad, y vamos a decir las verdades, y vamos a exigir la transparencia al uso de los fondos del partido. 8 hasta el 2011, 27.8 millones de dólares. Desigualdades entre los candidatos que tienen mucho dinero y los que no tienen nada. Hay movimientos regionales que hacen que sus... cambiar. Solo el que tiene dinero podrá hacer campaña. Y a los periodistas jóvenes que acá veo, su futuro está en manos de esa gente, si es que su generación no se involucra. Y lamentablemente tenemos 400,000 jóvenes que no trabajan ni estudian porque estamos en este sistema.